Bien, tema de hoy de análisis predictivos. Cambio la configuración de mi pantalla un segundito. Bien, en rigor de la verdad, o sea, lo que estábamos viendo la semana pasada también entra dentro de la categoría de análisis predictivos. Lo que pasa es que ahí estábamos viendo otro tipo de situación, digamos. O sea, ahí nosotros lo que estábamos tratando de prever era, bueno, por ejemplo, cuánto puede ganar una persona, o incluso, no sé si vieron el video de la presentación de Telecom. Ellos hicieron, digamos, como una suerte de análisis predictivo de cuánto, o sea, va a ser la satisfacción con los beneficios en base a la tasa de uso, y, digamos, usando ese modelo, tomaron la decisión de qué beneficios quedarse con la nueva empresa cuando se fusionaron. Acá, digamos, o sea, la diferencia, y esto vendría a entrar como dentro de los problemas de clasificación de data mining. O sea, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es tratar de adivinar o de predecir quién tiene más probabilidad de renunciar a la empresa. Entonces, la diferencia principal que vamos a tener con las regresiones lineales es que el resultado acá va a ser una probabilidad, ¿sí? Lo que les decía hace un ratito, digamos, en este link van a poder descargar digamos, un resumen del análisis del caso de estudio que desarrollamos con mi socio, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en esta página, ustedes van a poder ver ahí donde dice demo-attrition, en notebook de Python. Acá pueden ver todo el código en Python, o sea, del análisis que hicimos, ¿sí? Entonces, digamos, me pareció peor también, digamos, por un lado, porque ya conocía los datos están limpios, digamos, o sea, no es como la encuesta de Cisarmi que está todo sucio y demás. Entonces, acá ya tenemos algo para meternos directamente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de análisis predictivo? ¿Qué es lo que se imaginan ustedes? Sí, yo más o menos este tema, la verdad que me gusta mucho, estoy muy animada para verlo porque siempre pensaba que era como magia, ¿viste? ¿Cómo puedes saber qué empleados está en lugar para salir? Y me invitaron en Oracle, que era justamente que quiero mostrar un dashboard que tenían sobre esto. Y entonces era como justamente esto, como que usaban la data para saber qué la uso más como esto, ¿no? O también para saber quién está por jubilarse, es como que usar este tipo de información para que puedan por ahí evitar que algún empleado se vaya o este tipo de cosas. O también para saber como las remuneraciones, como que todo eso, pero más para predecir qué cosa puede pasar y qué se puede evitar. Y, digamos, y en esa reunión, o sea, ¿cómo contaban que era el proceso, digamos? No, en este caso nos querían vender el dashboard de ellos, así que nos dijeron, como somos un algoritmo y pones todas las datas y te salís todo, como que te tiran así, como que lo quieren vender, al final te dicen, bueno, sale tanto y nada, pero no te dicen, como que lo ponen con fuera algo como muy tipo un Muy, robot, ¿me entendés? Como casi robótica y que inteligencia artificial lo máximo. sí, bueno, con IBM estaba pasando lo mismo hace poco, no sé, el año pasado creo que salieron como a publicar, bueno, o sea, que tienen un algoritmo, ¿viste? O sea, registrado, ¿viste? O sea, como marca propia, como si fuese único en el mundo, ¿viste? O sea, para predecir la rotación de personal o la attrition. Y yo decía, dale. Como si hubiesen inventado la fórmula de Coca-Cola, digo, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando hablamos de análisis predictivo, o sea, en general lo que estamos, o sea, tratando de ver, por ahí una de las cosas medias contrafácticas es que siempre vamos a estar trabajando con información del pasado, ¿no? Incluso para hacer las primeras validaciones.
Lo que vamos a tratar de buscar son patrones en los datos, digamos, que nos permitan, digamos, anticiparnos a los comportamientos de las personas, y en este caso, digamos, o sea, el comportamiento que queremos predecir es la renuncia, ¿sí? Entonces, depende del algoritmo, va a ser cosas diferentes, o sea, y la idea, digamos, que con lo que vamos a intentar hacer es tratar de mejorar lo que sabemos de la probabilidad de renuncia de cada persona, digamos. O sea, porque hoy, o sea, la probabilidad de renuncia sin hacer nada, digamos, hoy, o sea, cada persona, o sea, tiene la misma probabilidad de irse como de quedarse, o sea, que lo que sabemos, o sea, está, digamos, en un 50-50 si se quiere, ¿no? Pues mis probabilidades son dos, o sea, o me voy o me quedo, digamos, y sin ningún tipo de análisis, o sea, eso es lo que yo sé. Después, o sea, no sé, uno puede intuir, bueno, no sé, Giovanna se va a quedar más, o sea, tiene menos probabilidad de irse porque está súper entusiasmada por, no sé, aplicar R en su laburo, entonces quiere experimentar por ese lado, y entonces si tiene la posibilidad, o sea, no se va a ir bien pedo. No. Pero bueno, ese es un dato más, o sea, digo, bueno, o sea, ¿qué tan motivado está, por ejemplo, con el trabajo de una persona? Digamos, y si ese dato lo tenemos, lo podríamos usar dentro del modelo. De hecho, no sé, en el Congreso de People Analytics del año pasado que se hizo acá en Buenos Aires, uno de los casos que contaban de Equifax, lo que decían era que, lo que contaban era que uno de los predictores de renuncia tenía que ver con si había renunciado un amigo del equipo hacía poco. Entonces, bueno, por ahí es una variable, o sea, no tan directa, pero puede ser un fuerte predictor cuando eso ocurre. Digamos. Entonces, lo que hacemos con... Perdón, Sí, y estas probabilidades las va a medir según las variables que nosotros le digamos, ¿no? O tal sea, cual, nosotros vamos a agarrar todas las variables que se nos ocurran y en base a eso miden la probabilidad. tal cual, tal cual. O sea, y acá depende mucho de cada modelo, o sea, porque vos, por ejemplo, no sé, la semana que viene, o sea, o sea, lo que les quiero contar, o sea, va a ser sobre árboles de decisión y de random forest, digamos. Y por ahí vamos a llegar, digamos, con los mismos datos vamos a llegar a una cosa diferente. Pero porque los algoritmos hacen cosas diferentes. Entonces, bueno, eso también como que implica, digamos, como toda una lectura sobre, bueno, qué es lo que hace el algoritmo y demás, que por ahí a mí se me escapa mucho de eso hoy como para poder explicarlo. Por ahí, igual que con R y con los gráficos y demás, o sea, a medida que lo vas usando vas entendiendo mejor qué va pasando, digo. Pero lo que en definitiva, o sea, lo que buscamos hacer con cada uno de nuestros modelos predictivos es tratar de mejorar, bueno, cuánto sé de esto, o sea, cuánta, digamos, o sea, certeza o margen de error le puedo aportar, o sea, o cómo puedo mejorar esta apuesta de quién se va a ir la semana que viene o quién se va a ir el próximo mes. Este, Pregunta. ¿eh? Sí, pregunta. ¿Esto es Machine Learning o no es? ¿O es un primo del Machine Learning? Como que vendría a ser como una de las partes de Machine Learning, digamos, o sea, porque acá, o sea, digamos, en la parte de Machine Learning lo que va pasando es que, digamos, de alguna manera como el modelo se va nutriendo solo, digamos, o sea, vos le decís, mira, yo Ah, quiero esto, y el modelo va corriendo como varias veces como para, digamos, ir ajustando su efectividad, ¿no? ok. Esta es mi duda, porque de la descripción es lo mismo, porque yo sepa como Machine Learning también, como detecta patrones para predecir, pero a diferencia de que acá es como que somos nosotros que tenemos que estar metiendo los datos. En principio sí, 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 en principio sí. Y igual depende mucho o sea, también de quién esté haciendo la presentación. Porque, digamos, no sé, uno, si está en un script, o sea, hay como una muletilla así que, bueno, si está en un script es una regresión, si está, digamos, en GitHub es un Machine Learning, y si está en PowerPoint digamos, es inteligencia artificial. Digamos. ¿Viste? Eh, pero, digamos, en Machine Learning vos lo que buscas es, digamos, ir creando un modelo que vaya de alguna manera
tal vez con los mismos, o sea, también con las mismas variables, digo, pero que a medida que vayan evolucionando los casos, vaya mejorando también la predicción, digo. Por ahí puede ir la cosa. Pero a veces, no sé, qué sé yo, pasa con las mismas discusiones de Analytics, digo, o sea, yo veo muchas presentaciones o artículos de consultoras que dicen que hacen Analytics simplemente porque te presentan un tablero. Digo, Sí, de Power BI, así como, sí, es verdad. entonces, digo, bueno, o sea, Analytics en realidad, o sea, digamos, de no tener tablero a tenerlo, digamos, o sea, hay un abismo de distancia y si está bien hecho, digamos, te puede resolver un montón de problemas. Pero, digamos, lo que yo siempre digo con Analytics es que vos, digamos, tenés como una pregunta específica que responder, digamos, o sea, tenés una hipótesis, digamos, o sea. Después, o sea, el análisis puede ser un análisis almacenero, digamos, o sea, como siempre cuento. Hay un caso que está en el blog de Google que se llama re2.work, donde una flaca de una empresa de sistemas de Inglaterra, o sea, que tenían 70 empleados, dice, bueno, a ver, ¿por dónde está entrando mi gente? Dice. Entonces cuenta de que, digamos, se armó una tablita en Excel y dice, bueno, a ver, ¿cuánto gasté, no sé, por ejemplo, en LinkedIn o en LinkedIn? Tanta plata. ¿Cuánta gente entró? No sé, 3 personas. ¿Cuánto gasté, no sé, en ferias de universidades? O sea, tanta plata. ¿Y cuánta gente entró? 6 personas. Y así, visto, con cada una de las fuentes de reclutamiento, y se dio cuenta de que estaba gastando mucha plata, digamos, en el canal menos efectivo, y en el canal más efectivo, o sea, por donde entraba la mayoría de la gente, le estaba metiendo menos plata. En ese caso no hubo ni regresiones, no hubo ni gráficos siquiera, ni nada por el estilo, pero digamos, eso es mucho más analytics que simplemente un tablero, digamos, en el sentido de que no hay información porque sí, sino que digamos, o sea, hay información para responder a una pregunta. Pero sí, digamos, o sea, entre no tener un tablero y tener un tablero, digamos, sí, pero bueno, o sea, llamemos las cosas por su nombre, digamos, y eso no es esencialmente analytics. Así que bueno, y con esto pasa lo mismo. Puede ser Machine Learning, es parte de Machine Learning, sí, tal vez sí, por ahí es parte del inicio, de la exploración, de cómo vas construyendo tu modelo y demás, o sea, porque con el tema de los análisis predictivos y de los algoritmos y demás, o sea, pasa lo mismo que con los gráficos, digamos. O sea, uno quiere usar, digamos, los gráficos más modernos, con otro tipo de estética y demás. Y con los algoritmos pasa lo mismo, digamos. O sea, de hecho, en el repositorio, digamos, el caso de estudio está hecho primero con una regresión logística, lo que vamos a ver hoy, y después con otro algoritmo que se llama Support Vector Machine. Digamos que Mariano estaba caliente con ese, Mariano estaba caliente con ese algoritmo, lo quería probar, y bueno, y lo usó ahí. O sea, y termina pasando eso también. Entonces vos, o sea, uno también tiene que tener como parámetros. Después, ¿con qué vas jugando? Bueno, ¿con qué es lo más fácil para explicar? Porque, por ejemplo, los árboles de decisión, no sé, lo que vamos a ver la semana que viene, no es tal vez de los algoritmos más elegantes, pero digamos, vos mostrás, o sea, un árbol de decisión en una pantalla y la gente lo entiende. Puedo decir, no sé, la variable edad, bueno, no sé, mayores de 30, menores de 30, se divide digamos, se dividen los datos. Y a partir de ahí, bueno, no sé, los que tienen formación universitaria y los que no tienen formación, y se van dividiendo así, y eso lo vas viendo y lo puedes explicar, digamos, fácil. Ahora, un random forest, que lo que hace es como correr muchísimos árboles, o sea, digamos, para ver cuál es la mejor combinación posible, después te tira, o sea, el output de eso digamos, como un resultado estadístico. Y bueno, también por ahí, o sea, puede ser mucho mejor. De hecho, Pablo Casas, digamos, como que siempre, o sea, el primer modelo que explica es un random forest. Pero bueno, también tenés que saber explicarlo y demás. Así que bueno, con esto pasa un poco lo mismo, digamos. O sea, vos se pueden llamar de distintas cosas, pero bueno, en definitiva uno, e incluso, o sea, no, lo que te puede pasar en la vida real es que no usás
el mismo algoritmo para todos. Digamos, por ahí, por ejemplo, no sé, una regresión lineal logística funciona muy bien con, no sé, la gente de sistemas, pero funciona muy mal con la gente no sé, de ventas, por decir algo. Entonces, bueno, para ventas por ahí vas a usar otro modelo. Y cosas por el estilo. Ok, entonces como que de conclusión sería, si la rueda funciona, no hay que inventar otra cosa, tipo, si funciona, si la rueda Sí, es perfecta, así que si está la rueda, usamos la rueda, si no, ok, perfecto. sí, o sea, hay como una muletilla que se dice siempre en este caso, digamos, o sea, digamos, o sea, todos los modelos son malos, pero algunos son útiles, digamos, o sea, que en definitiva también es un poco, digamos, no sé, lo lindo de la estadística, digamos, o sea, cuando trabajaba en Pilkington, o sea, Pilkington era una fábrica de autopartista, digamos, o sea, y teníamos un montón de ingenieros en producción, y a veces con los ingenieros, o sea, con un par sobre todo, tenía un montón de discusiones que me encantaba volverlos locos, porque para ellos todo es blanco y negro. Digamos, si alguien incumplió con algo, tiene una consecuencia. Y a veces, o sea, desde recursos humanos vos sabés que no, nada es blanco y negro, que todo es un matiz de gris. Entonces, nada, me encantaba volverlos locos con ellos. Y con la estadística descubrí que pasa algo parecido, digamos. O sea, acá, bueno, tenés, o sea, vos tratás de reducir el margen de error y la incertidumbre que tenés, pero le puede pifiar. Entonces vos por ahí, o sea, qué sé yo, tampoco está bueno, no sé, usar solamente árboles de decisión y regresiones logísticas, o sea, por ahí, o sea, te estás perdiendo de otras cosas. Y también está bueno incorporar cosas nuevas y aprender y demás. Pero si funciona, o sea, como decís vos, o sea, no hay que tocar mucho. Entonces, hacer un análisis predictivo, digamos, o sea, en definitiva tiene que ver con, o sea, o sea, estimar la probabilidad de una persona de que se vaya de la empresa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si una persona, por ejemplo, yo digo, bueno, no sé, Sergio tiene una probabilidad de renunciar de un 80% y no renuncia, ¿el modelo está mal? Y no necesariamente, o sea, ahí hay que ver también las tasas de error y demás. Por acá no estamos diciendo, digamos, a Sergio va a renunciar, sino que lo que estamos diciendo es que Sergio tiene una probabilidad alta de irse, ¿no? Pero eso, o sea, la probabilidad implica esto justamente, digamos, o sea, que, bueno, con qué certeza, o sea, con qué grado de confianza o con qué grado de certeza yo puedo afirmar que digamos, que determinada situación, como por ejemplo que Sergio renuncie, tiene, digamos, como más chance de que ocurra o que no, ¿no? Y una de las cosas, o sea, importantes, más allá de todo el tema filosófico y todo lo que tiene con probabilidades condicionales y cosas por el estilo y demás, o sea, el resultado de una probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1. En donde 0, o sea, implica, digamos, o sea, un resultado igual a, o sea, cercano a 0 o igual a 0, digamos, implica, digamos, un resultado totalmente improbable, y un resultado cercano a 1 implica, digamos, como una alta probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si nosotros pudiéramos, ¿cómo vamos a definir si un modelo es bueno o no? Digamos, hay como varias evaluaciones estadísticas que se puede hacer, pero en definitiva, digamos, a lo que se quiere lograr es que si nosotros pudiéramos repetir varias veces el experimento, es que el modelo acierte la mayor cantidad de veces. Entonces, ¿cómo se hace esto de un análisis predictivo? Digamos, la forma más elemental de hacerlo es dividiendo digamos, todo nuestro conjunto de datos en dos partes. ¿Sí? Uno, que le vamos a llamar los datos de entrenamiento o de training, ¿sí? Y otro que va a ser los datos de testeo o testing. Los datos, o sea, se eligen al azar, ¿sí? Pero básicamente uno puede tener, digamos, un 70-30 o un 80-20 y demás. También hay técnicas más modernas, por ejemplo, que se llama de cross-validation. Entonces, vos, por ejemplo, al dataset lo podés dividir en 5 o en 10 partes,
y vas usando, digamos, o sea, 4 partes, o sea, como validación, y después otra como de testeo, y después va o sea, iterando, o sea, repite el proceso con otras partes de entrenamiento y otras partes de testeo, y así va rotando, digamos, o sea, la parte de validación y de testeo, de entrenamiento y de testeo, hasta completar todo, y después saca como un resultado promedio. Hoy no lo vamos a complicar. Por ahí la semana que viene, si llego y me animo, o sea, lo hacemos. Pero hoy, o sea, vamos de la forma tradicional, o sea, dividimos el dataset en 2. Una de las cosas que sí hay que asegurarse es que, digamos, o sea, el sesgo de los datos, o sea similar. O sea, el sesgo acá, ¿a qué nos vamos a referir? Que la proporción, por ejemplo, de renuncias sea similar en ambos datasets. ¿Sí? Solo una pregunta. Cuando yo selecciono los datos, ponele, yo tuve 1000 renuncias el año pasado. ¿Yo agarro todas estas 1000 renuncias o yo selecciono de estas, no sé, de estas 1000, selecciono 500 y estas 500 divido en 70-30? No, yo agarraría los 1000 o incluso con los empleados actuales, digamos, como para poder distinguir, o sea, quiénes no quedaron. Pues, Okay. lo que buscamos acá es que haya, digamos, poder clasificar quién, o sea, quién es un empleado que se va y quién es un empleado que no. Entonces también necesitas eso. De hecho, también hay, digamos, como otro tipo de análisis que por ahí es un poco más apropiado, que es todo el análisis de supervivencia. Por ahí, o sea, lo que vas a buscar, bueno, o sea, quién tiene más probabilidad de quedarse en realidad. O sea. Que bueno, que si son muy fanáticas de Leonardo DiCaprio, no tiene nada que ver, pero me importa, o sea, el dataset de entrenamiento del análisis de supervivencia es con Titanic, entonces bueno, uno se puede imaginar ahí al personaje de DiCaprio ahogándose y a la yegua de la otra, que no sé cómo se llama, salvándose, o sea, cuando tenía lugar en la tabla y cosas por el estilo. Rose. Rose, sí, sí, sí. Claro que todos odiamos a Rose, sí. Sí, Que yo había tengo... espacio para los dos. Obvio. Sí, sí, sí. Bueno, digamos, en el dataset no se menciona a Rose ni a Leonardo, pero sí, lo de Rose lo sabía porque tenía una compañía de trabajo que había visto como 15 veces, o sea, Titanic, creo que la había visto como 6 veces en el cine cuando se estrenó, digamos, a una enferma. Pero sí. Pero bueno, todo el análisis de supervivencia, digamos, la práctica se hace con el dataset tradicional para usarlo desde el de Titanic. Porque acá hay también, digamos, o sea, una de las cosas que tenemos que ver acá también, y por ahí me adelanto un poco, es, o sea, nosotros vamos a trabajar con una variable que le vamos a llamar target, o sea, nuestra variable objetivo. En este caso, nuestra variable objetivo es saber, bueno, si un empleado renunció o no. Entonces, a esta dicotomía de sí o no, le vamos a poner un 1 para los que sí y un 0 para los que no. En los análisis de supervivencia vos podrías tener como distintos niveles, o sea, me parece, y cosas por el estilo. Pero bueno, también esta es una de las formas más sencillas de hacerlo. Una de las cosas que quería aclarar, digamos, a que nosotros, digamos, toda esta parte de entrenamiento y esta parte de testeo la hacemos con datos del pasado. O sea, con datos que ya tenemos, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque dentro de lo que es la metodología de trabajo, digamos, en data mining, o sea, esto que se llama cross industry, esta metodología CRISP-DM, digamos, uno primero parte de la pregunta de negocio, después sigue con la exploración de los datos, preparás los datos para el modelo, los generás, lo evaluás y después los pones en práctica, ¿no? Nosotros lo que estaríamos haciendo acá sería como esta parte, entre la preparación de los datos y el modelado. Después vos vas evaluando el modelado y si te da más o menos bien, te da, digamos, o sea, como unas predicciones más certeras, o sea, lo probás durante algunos meses, o sea, con datos, digamos, nuevos, o sea, reales, o sea, del futuro, como para ver si el modelo acierta, funciona, y después lo pones en producción, digamos. Que ese sería un poco el riesgo de, no sé, de meter directamente de la nada un algoritmo de afuera, o sea, de otra empresa, ¿viste? Para decir, bueno, este va a ser tu modelo de attrition, digamos, sin conocer, digamos,
la empresa y nada por el estilo, o sea, sin tener los datos propios que tiene la empresa. Pues por ahí, no sé, en una empresa puede ser una variable, no sé, el tema del sueldo, pero en otra empresa por ahí tiene que ver más con los planes de carrera. Qué sé yo. Pregunta, Sí. en la parte que se hace el modelo, ¿dónde se entra también la teoría ahí? No sé, por ejemplo, del lado de recursos humanos, por ahí se puede usar ciertas teorías con base en la psicología, digamos, ¿no? Sí, tal cual. O es ahí también cuando yo armo el modelo, llegó, bueno, de acuerdo a tal autor, la gente que renuncia es porque, no, un ejemplo, ¿no? Porque tienen problemas no sé, de violencia laboral, no sé, tipo, este tipo de cosas. Entonces, como de ahí también que puedo como que meter la teoría en este momento. Incluso o sea, eso lo metería como en el primer paso también, ¿no? Como para, digamos, para poder decir, bueno, ¿desde dónde parto para crear mi modelo, ¿no? O sea, bueno, parto desde esta teoría sobre, no sé, el móvil laboral, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es, digamos, un análisis exploratorio para ver si eso se valida o no, porque por ahí, o sea, con un par de gráficos puedo decir, bueno, mira, sí hay una proporción de gente que se va por mobbing, o por ahí, o sea, la gente que se va por mobbing es ínfima. Por ejemplo, no sé, yo uso me pasó que usé, digamos, como también toda una serie de tests para evaluar vendedores, digamos, asumiendo porque también tenía la teoría de que, digamos, la inteligencia era un predictor importante del desempeño, y mis mejores vendedores, o sea, tenían, digamos, en los test de inteligencia, o sea, como que dieron bastante bajo. Entonces, bueno, digamos, ya sabía que esa serie de test o esa hipótesis para ese problema, o sea, no se validaba. Entonces eso, digamos, entraría acá. La parte de preparación, o sea, esto tiene que ver también con conocer qué necesita cada algoritmo, por ejemplo. O sea, si admite valores faltantes, si no admite valores faltantes, si admite variables de tipo factor, o sea, porque uno de los problemas o una de las complicaciones que tienen las variables factor con los algoritmos, con algunos algoritmos, es que como dentro de la variable de factor, o sea, también, por ejemplo, vos tenés, bueno, a qué nivel pertenece, o sea, si yo, por ejemplo, tengo una variable factor de los niveles de formación, voy a tener, por ejemplo, primaria, secundaria y universitaria, ¿sí? Y eso a su vez también tiene como toda una metadata sobre el orden, o sea, universitario más que secundario y secundario más que primario. Entonces eso, digamos, para algunos modelos, algunos algoritmos de análisis predictivos, como por ejemplo las regresiones logísticas, me trae problemas. Entonces todo lo que sea, por ejemplo, factor, hay que pasarlo a tipo character. Y bueno, y después empezás a construir el modelo. Entonces, la regresión logística, o sea, lo que nos va a arrojar es un resultado de probabilidad. Esto, en esencia, es un gráfico, o sea, de una regresión logística, ¿sí? En donde siempre el resultado va a tener, digamos, como una tendencia a partir de cierto límite, o sea, va a tener una tendencia a 0 y una tendencia a 1. Por eso, digamos, o sea, es útil para ver justamente el análisis de probabilidad. Pues el resultado siempre nos va a dar entre 1 y 0. Entonces, nuestros primeros datos, acá vamos a usar los mismos datos que tenemos, o sea, colgados en el repositorio, que en realidad es un dataset de juguete, creo que lo empezó a difundir Watson, o sea, cuando empezaron a hacer publicidad para los temas de People Analytics y demás. Lo leen directamente, o sea, lo leen directamente de la página de GitHub, o sea, y demás, o sea, de acá de Internet. Entonces me lo guardo en un objeto que se llama datos-rh. Entonces con tidyverse, o sea, le doy como un primer vistazo y tengo 14.999 filas en 10 columnas. Acá una de las cosas, vamos a hacer dos transformaciones. Digamos, esta columna que se llama Sales, en realidad se debería llamar área o departamento y demás, y Salary, o sea, que está, digamos, o sea, metido en low, medium y high, o sea, bajo, medio y alto, lo vamos a transformar también en números. Acá lo que les decía, bueno, o sea, lo de la variable target, ¿sí? Nuestra variable target en este caso va a ser left,
la que tenemos acá, que va a ser todo, digamos, una serie de unos y de ceros. ¿Sí? Puede ser también, digamos, o sea, una variable tipológica, o sea, donde sea true y false, digamos, que en definitiva dentro, o sea, lo que enmascara dentro es un 1 y un 0. Pero bueno, es una práctica habitual, digamos, que el número 1, o sea, a lo que nosotros le vamos a poner 1, va a ser a lo que nos interesa saber. En este caso, lo que nos interesa saber es quiénes son los que van a renunciar. Entonces, esta va a ser nuestro target, ¿sí? Entonces, mi proporción de gente que no se fue y la cantidad de gente que se fue es esta. O sea, tengo 3.500 personas que se fueron en mi dataset. ¿Sí? Lo que decía al principio, por una cuestión de tiempo y para no marearnos tanto, o sea, no vamos a hacer todo el análisis exploratorio, o sea, que debería estar, o sea, tiene que estar sí o sí, porque eso también nos va a ayudar como a ver, bueno, por dónde tendría que enfocar el problema. Así que, bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar es dividir los datos en dos. O sea, estos 15.000 registros prácticamente lo vamos a dividir, digamos, en dos datasets con un 70 y un 30%. Como esta selección se hace al azar, digamos, o sea, si yo no busco algún artilugio como para poder decir, para poder repetir los resultados y que me den, o sea, igual, o sea, que sean reproducibles, ese artilugio es esta función que se llama setSeed, o sea, como plantar una semilla. Entonces esto lo que va a hacer es, digamos, o sea, que cada vez que elija los datos al azar va a elegir los mismos datos. Sí. Entonces, una de las librerías que más se usa, digamos, en todo este tipo de modelos y demás, o sea, no solamente para regresión y logística, y no, es la librería, el paquete Caret. Que la primera vez que cuando lo instalen puede tardar un poquito, ¿sí? Entonces, le paso la semilla, el número puede ser el que se les ocurra también, o sea, puse 2, 3, 4, pero puede ser el que ustedes quieran. De hecho, creo que, no sé, en una vuelta, no me acuerdo si en Twitter o en un grupo de ciencia de datos, o sea, de Argentina, hicieron la pregunta, bueno, ¿cuál es el número? Para ver si había como un número más frecuente para definir el SID. Pero bueno, fíjense. Vamos a crear nuestros datos de modelo, entonces vamos a crear, primero, con esta función de caret, que se llama create data partition, o sea, como crear una partición de los datos. En la variable i, o sea, si se acuerdan de la semana pasada, digamos, o sea, nosotros definíamos con la variable, o sea, la variable dependiente, o sea, lo que nosotros queremos adivinar, o sea, estimar, le decimos cuál va a ser nuestra variable, o sea, dentro de todas las columnas que tenemos, cuál es la columna objetivo, cuál es el target, ¿sí? Y se lo pasamos con el parámetro i. Después el porcentaje, le decimos, o sea, con 0,7, bueno, que quiero que me divida el 70%, que tome de los 15.000 registros, que tome el 70%. Y con list igual a false, lo que le digo, o sea, que no me traiga los datos como si fuese una lista, como un objeto lista. ¿Sí? Después, si quieren, o sea, prueben correr toda esta función con un setSeed diferente para ver qué pasa de distinto, ¿no? Entonces acá pasamos el nombre del data frame y con el símbolo pesos o de moneda decimos, bueno, elegime la columna left como si fuese mi variable objetivo. Una pregunta, solo para ubicarme. El setSeed es para tirar al azar y el create data partition es para dividir el 70-30. Claro. Okay. Si vos no haces el setSeed, por ejemplo, o sea, y corres de vuelta hasta... Porque después, ¿qué te va a traer esto? Te va a traer, digamos, como un vector, si se quiere, con el número de registros, o sea, por acá vas a tener más o menos, o sea, en el 70% de los datos vas a tener aproximadamente 10.000 filas. Si vos corres, o sea, entonces, por ejemplo, ponele que
Sí, no usamos el set seed. Y en la primera corrida te elige la variable, digamos, el dato 1, digamos, el 3, el 6 y el 8. Si vos no usás el set seed y creás de vuelta, digamos, este dataset, lo que te va a pasar es que después la siguiente te va a crear, te va a elegir el 1, 2 y el 3, el 9 y el 11, por ejemplo. Es como un juego de cartas, que tenés que mezclar bien para poder repartir, porque si no lo mezclas bien, decís, che, lo marcaste bien, porque ahora todos tenemos la misma combinación de cartas. Perfecto. Y te aviso que te voy a robar esa analogía en el futuro. Pero es eso, digamos, o sea, yo quiero reproducir los resultados, entonces para poder reproducirlos, o sea, necesito, digamos, como de alguna manera anclar, digamos, los datos que voy a elegir. Sergio, y en el setseed de ese 234 sería como que se graban esos datos al azar en ese registro. Si nosotros le ponemos otro número, se graban otros datos en otro registro. Claro, si yo le pongo, no sé, 57, digamos, lo que les explicaba recién, en vez de elegir, no sé, los datos 2, 4 y 6, va a elegir, no sé, el 1, 2 y el 3, por ejemplo. Está bien, elige cualquier dato al azar, pero lo guarda y lo graba en otro registro. Claro, pero cada vez que corras, digamos, o sea, este partition, o sea, va a elegir Claro, los mismos datos. elige los mismos, sí. Listo. Sí, sí. Entonces, lo primero que armamos son los dos datasets. Digamos, esto lo que va a tener adelante, o sea, de fondo, digamos, es como un índice, o sea, como un vector, digamos, con todas las filas que va a elegir, ¿no? Entonces, usando, digamos, como toda la estructura de selección de datos, o sea, yo primero creo un objeto que va a ser mi data frame de entrenamiento, ¿sí? Y acá digamos, en esta selección, digamos, o sea, con esta estructura de filas y de columnas, yo le digo, bueno, o sea, que tome de mi objeto anterior, que seleccione todos los que están, digamos, o sea, dentro del vector del modelo de HR, ¿sí? Todos los que todo este índice de filas que se creó acá, que me lo traiga ahora y lo guarde en este objeto, ¿sí? Y después con el signo menos, o sea, lo que digo es traerme todos los datos que están, o sea, todos los datos que no sean los que están incluidos en este índice, ¿sí? Entonces acá voy a tener, en este dataset de testeo, voy a tener todos los datos para después hacer el testeo. Denme un segundo que mi hija... Ustedes lo que vean también, o sea, de memes, o sea, vayan subiéndolo ahí, ¿eh? O sea, que... A mí una de las cosas que me gustó del mundo de sistemas es esto, o sea, de que uno puede ser, digamos, o sea, ser serio, digamos, o sea, con el laburo, o sea, y riguroso, pero sin ser solemne, ¿no? O sea, que es como mucha esta pose que hay en recursos humanos, o sea, o en los ambientes de negocio en general, digo, ¿no? Pero en sistemas tenés un montón de este tipo de cosas, o sea, de nerdeadas, o sea, Python, o sea, el nombre de Python, o sea, surge porque los creadores de Python eran fanáticos de los Monty Python, que es un grupo cómico de Inglaterra de los años 60, 70, y así nació el nombre de Python, digo, o sea, tenía un montón de ese tipo de cosas, así que bueno. ¿Se entendió cómo se armó el de los datasets de entrenamiento y de test? Sí, como Lo he que por seguido. eso sí. Tipo, mezclaste todos los datos, ahora lo estás dividiendo Sí. y ahora seguimos con la división. Claro, entonces, por ejemplo, digamos, imaginemos que acá, no sé, está Pablo, Alitu y Cata, ¿no? O sea, dentro de este índice, ¿no? Entonces, acá lo que le estoy pasando con el símbolo menos es que me elija a todos menos, no sé, Alitu, Pablo y Cata, ¿no? Y de esa manera te crea los dos datasets. Y es una buena práctica también, bueno, chequear, o sea, que las proporciones, o sea, de bajas, o sea, nuestra variable target, sean similares en los dos datos, o sea, en los dos conjuntos de datos nuevos, ¿sí? Que acá nos da más o menos igual, digamos.
digamos, esto es importante, o sea, es un paso importante siempre dentro de la preparación de los datos, para que no haya, digamos, o sea, sesgos o que el sesgo, la representación de los datos, sea parejo en ambos datasets. Entonces, acá corremos el algoritmo de regresión logística. La función, o sea, se llama GLM, o sea, de General Linear Model, en donde yo primero le voy a pasar mi variable target, ¿sí? O sea, mi variable dependiente, o sea, igual que lo que hacíamos la semana pasada con las regresiones lineales, lo primero que quiero saber es la variable que pongo ahí. Después con esta bigutilla, o como le decimos acá, el new flow, y el punto, le digo que tome todas las cosas, con qué variables van a calcular las probabilidades, con todas, excepto departamento. Después esto ya había hecho una corrida antes, y departamento, o sea, no era significativa, ¿sí? La familia, digamos, o sea, de algoritmos, o sea, dentro de las regresiones logísticas hay un montón, digamos, o sea, no sabía que había tantas, de hecho. Entonces nosotros con la que nos vamos a quedar va a ser con la binomial. ¿Sí? ¿Por qué la binomial? Porque acá el valor, o sea, va a estar va a estar clasificado en dos, o sea, o en alta probabilidad o en baja probabilidad, digamos. Entonces, y después le paso, bueno, los parámetros del modelo que quiero, de los datos, ¿no? Que use los datos de entrenamiento. Entonces lo que va a hacer acá es como después con la función summary del modelo, o sea, yo puedo ver distintos aspectos de los datos. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es esta columna de acá, del p-value. O sea, lo que tenemos que ver acá es qué tan significativa es esa variable. Si nos da, acá abajo tenemos, o sea, como unos códigos de significación, de significamiento, no sé cómo decirlo. Pero mientras más parecido a cero, digamos, o sea, como que tiene más asteriscos. O sea, mientras más chico es este valor, o sea, más significativa es la variable y mejor es. Por eso, digamos, en este caso tenemos, digamos, todas las variables que son significativas de alguna manera. Si no me equivoco, Litúa en esto ayudarme un poco, digamos. O sea, el signo lo que me dice es, por ejemplo, o sea, digamos, lo que acompaña, digamos, el signo negativo es que aumenta la probabilidad, o como que baja la probabilidad de que la persona se retire. Lo cual tiene sentido, digamos, o sea, en este caso, digamos, si la persona tiene un nivel de satisfacción más alto, es menos probable que se vaya, ¿sí? Y si es positivo, digamos, a medida que aumenta, digamos, ese resultado, digamos, o sea, también va a ir, La probabilidad también aumenta. También aumenta la probabilidad de irse. Esto no me acuerdo si lo que decía era que, bueno, no sé, por ejemplo, cada vez que aumenta el nivel de satisfacción, baja, digamos, 4 veces la chance de que una persona se vaya. Pero bueno, esas son cosas que vamos a ir mejorando con el tiempo. ¿Sí? Después, bueno, un par de test que se hacen, que no, o sea, la verdad no vi mucho que se utilicen en la práctica, pero bueno, lo primero que sí vamos a tener que ver, o sea, recuerden, es que, digamos, si la variable es significativa o no, y demás. Acá ven, por ejemplo, no sé, el z-value del resultado, porque de vuelta acá también, o sea, lo que hace la regresión logística internamente es trabajar con, digamos, o sea, digamos, o sea, con relaciones a los promedios de las combinaciones de las variables. Entonces, de vuelta acá aparece el z-value, o sea, lo que habíamos visto la semana pasada de esta estandarización de variables. Una de las cosas que hay que chequear, digamos, o sea, con los modelos de regresión logística es la multicolinealidad, ¿sí?
Que esto, o sea, de alguna manera tiene que ver con qué tan correlacionadas están las variables, pero nosotros necesitamos que esas relaciones, esas correlaciones entre los datos, o sea, sean independientes, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé, que yo la semana pasada les mostraba que, digamos, una regresión lineal con, digamos, los años de antigüedad y con el bono que vos cobrás por antigüedad. Ahí, bueno, yo me voy a imaginar que me dicen que sí. Sí, claro. Sí. Bueno, ahí, o sea, lo que está pasando es que, digamos, o sea, digamos, la relación es directa, pero porque de alguna manera las dos variables, o sea, dicen lo mismo de distinta manera, ¿sí? Distinto sería, no sé, que yo tenga más antigüedad porque tengo más satisfacción con la empresa, por ejemplo. O, digamos, o un ejemplo también fácil de entender es, por ejemplo, el índice de masa corporal. Digamos, que se calcula, por ejemplo, digamos, usando las variables de altura y de peso de las personas. Entonces, si yo estoy... Sí, tipo bonos por performance. Claro, entonces si yo estoy entrenando un modelo, digamos, o sea, ahí voy a tener, digamos, como una relación muy fuerte entre la masa corporal y las variables de peso, por ejemplo, pero porque la variable de masa corporal se construye con la otra. Entonces ahí voy a tener como una colinealidad muy alta, entonces eso no me sirve. Por esto no es que uno corre el modelo, te arroja los resultados y ya está. Digamos, en este caso sí, porque los datos son de juguete, y está todo como armadito para que te salga facilito, pero lo que uno va haciendo en la vida real es, primero, corriendo una vez el modelo, ver qué variables no son significativas, los sacás, después ves si las variables, o sea, que te quedaron, o sea, tienen colinealidad, y de las que tienen, o sea, las vas sacando. Después hay también criterios para sacar las variables colineales, o sea, es todo un mundo esto, o sea, pero bueno, en definitiva. ¿Y me compraron el regalo? Hola. Hola, perdón por esto. Pero bueno, una de las cosas, con esta librería, o sea, con el paquete CAR, lo que yo hago es, con esta función, ver el factor de varianza, de inflación de varianza, ¿sí? El BIF. Esto, o sea, a modo práctico, yo lo que necesito saber, ¿sí? Es que los resultados del BIF sean lo más chico, o sea, lo más alejado de 5 posible. ¿Sí? Traté de buscar una explicación sencilla de esto, pero o sea, estadísticamente era muy compleja, así que digamos, no tengo una explicación mejor que esta. Pero sí, por lo menos tengo esta, digamos, como esta regla, por lo menos como para entender si el resultado es válido o no, digamos, o sea, que sea lo más chico posible. Y una pregunta, en general, en estos modelos de attrition, ¿en general se usan muchas variables? Porque en general es siempre lo mismo, es siempre performance y antigüedad, no sé, como que yo no me puedo imaginar más de 10 variables que pueden influir. Sí. Como que... Inicialmente sí metes todo y después la idea es quedarte con 2 o 3 variables, o sea, con la menor cantidad de variables posible. ¿Por qué? Porque después, o sea, hay otra cosa que se llama el overfitting, ¿sí? Que el overfitting, o sea, si yo digo, bueno, no sé, bueno, o sea, voy a usar mi modelo con 10 variables, por ahí, digamos, en el caso de Accenture, digamos, o sea, 10 variables son muy pocas variables, ¿no? Pero vos, o sea, lo que vas a buscar es quedarte con la menor cantidad de variables posible y que acierte la mayor cantidad de veces. Porque si no, o sea, corres riesgo de overfitear los datos, o sea, overfitear el análisis. Que esto significa, digamos, vos entrenás tanto en detalle, digamos, al modelo, que, o sea, después va a fallar porque los datos van a ser diferentes, o sea, no van a tener las mismas características de tu modelo de entrenamiento, digamos, o tu modelo de validación. Entonces después, en definitiva, vos te vas a quedar con algunas variables, que eso sí lo voy a explicar mejor la semana que viene, o sea, con todo el tema de Random Forest, para poder elegir, bueno, o sea,
Porque, por ejemplo, acá yo tengo, de mis 10 variables, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables que son significativas. Ahora, después no todas van a tener el mismo peso. Entonces yo digo, o sea, por ahí del análisis exploratorio hubiese elegido, bueno, a ver, quién después de qué grupito de gente, o sea, me interesa quedarme. Entonces después voy a ver, digamos, como a ir profundizando el análisis, como, bueno, para quedarme, bueno, o sea, yo quiero adivinar, o sea, estimar la probabilidad solamente para este grupo. Sí, o sea, puede generar una relación espuria. Digamos, al tener, más que espuria, digamos, o sea, el tema es que, por ejemplo, no sé, yo quiero hacer, no sé, imaginemos que, no sé, vamos a contratar gente para un equipo de People Analytics y demás. Entonces, mis datos de entrenamiento son Giovanna, Janel, Catalina, Pablo, Alitu. No. ¿Me olvidé de alguien de los presentes de hoy? No. No, perfecto. Bien. Entonces, bueno, averiguo, digamos, o sea, yo sé que, digamos, estas 5 personas son muy buenas, entonces trato de sacar todas las características de ellos para, digamos, decir, bueno, mi modelo predictivo va a ser lo que se parezca más a estos. Entonces, por ejemplo, digamos, o sea, lugar de residencia. No sé, Francia, California, Buenos Aires, Asunción, y demás. Me llega alguien de Bélgica, por ejemplo, o de Panamá, digamos, o sea, y el modelo ya no me sirve, digamos, porque, digamos, yo entrené, digamos, o sea, tan al detalle, digamos, o sea, usé tan al detalle los datos para usarlos para el modelo, que después que cuando me cae algo que, digamos, se aleja de esos datos, no me sirve, digamos. Entonces yo, o sea, por ahí, o sea, ¿qué necesito? Bueno, no sé, qué sé yo, capacidad para innovar, digamos, o sea, o esta capacidad, digamos, como para desafiar límites. Entonces, bueno, por ahí voy a buscar 2 o 3 cositas que sí pueda, digamos, o sea, usar, digamos, con la mayoría de los casos con los que me voy a encontrar en el futuro. Entonces sí, por eso tratás de quedarte con la menor cantidad de variables posible. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos? Entonces, bueno, ahora voy a crear, digamos, o sea, voy a calcular mis probabilidades, ¿no? Entonces, voy a hacer primero mi predicción sobre los datos de entrenamiento, digamos, o sea, primero lo entrené, entonces digo, bueno, ahora fíjate cuánto acertás, ¿no? Entonces, con la función predict, que esto es de R base, le digo, bueno, toma mi modelo, o sea, mi modelo que calculaste, ¿sí? Y calculame digamos, con qué data, con los datos de entrenamiento y el tipo response. Después vuelvo a hacer lo mismo con, o sea, con los datos de testing, ¿sí? Con mis datos de validación. Acá yo solamente elegí 20 registros, porque acuérdense que después lo que va a hacer esto, o sea, lo que va a hacer la regresión es, para cada uno de los datos, que en el caso del dataset de testing tengo 5.000 datos, le va a calcular a cada uno, digamos, una probabilidad. ¿Sí? Entonces, este es mi resultado del modelo, por ejemplo, ¿sí? De los primeros 20 registros. Digamos, para el registro 1 le asigno una probabilidad del 50%, o sea, del 0,5. Al segundo, o sea, 0,15, o sea, este va a tener mucha menos de probabilidad de irse que este. El registro número 8, por ejemplo, tenemos un 0,74% de probabilidad de irse, y así sucesivamente. Una pregunta, ¿es así predict? ¿Es así de original el nombre de la función? Sí. Es tipo predict. Sí, Listo, está, ok. ¿Y esto sería una función que está dentro de qué paquete exactamente? Creo que rebase es esto. Después, ¿Ah, sí? Caret, sí, Caret tiene como otras funciones, pero todavía o sea, no las exploré demasiado. De hecho, con Caret vos podés hacer, digamos,
digamos, toda esta parte o sea, que yo hice de seleccionar los datos, filtrarlos, bla, 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 digamos, o sea, lo haces en 3 pasos. O sea, lo haces como Y en este caso, ¿cuál sería el algoritmo? ¿Es predict? ¿Cuál sería cuando digo el no, predict es la algoritmo? función. El algoritmo es la regresión logística. Ah, este cómo sería ok. Digamos, esta es la función, digamos. Después podemos ver, digamos, si quieren, digamos, como un análisis de control, o sea, un histograma. O sea, acá, o sea, no estamos usando ggplot, digamos, pues, digamos, no tengo un objeto con x y y. Entonces estoy usando la función base nada más de R para hacer un histograma. Entonces, bueno, yo ya veo acá que la mayoría de las predicciones están, digamos, entre la probabilidad de irse entre 0 y 0,2. O sea, tengo muy poca gente con alta probabilidad de irse. Lo cual tiene sentido, pues mi cantidad de gente que se iba, aproximadamente en los dos datasets de entrenamiento y de training, estaba cerca del 25%. Entonces, una de las formas de ver qué tan bueno es el modelo, o sea, qué tan bien calculó todo esto, es con la matriz de confusión. ¿Sí? La matriz de confusión lo que va a hacer es una tabla en donde yo voy a tener 0 y 1, o sea, estos son mis valores reales, o sea, lo que viene original en la tabla en la tabla de datos, ¿sí? Después, o sea, lo que tiene otra vez es, acá arriba, o sea, es un 0 y después un 1, ¿sí? No quería que lo hicieras así. Bueno. Un 1. Bueno, a ese 0,1 este coso no le pongo, no le den pelota. A ver, ¿cómo era esto? Borrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, no? O sea, yo, digamos, o sea, tengo mis probabilidades calculadas. Digamos, esas probabilidades las voy a, digamos, sumar, o sea, voy a agregar una columna a mi dataset original de entrenamiento para decir, bueno, o sea, cuál es la probabilidad, o sea, de todos los casos que yo tengo. Y después voy a hacer, digamos, como otra vez un 0 y un 1 con un límite, que puede ser, no sé, la probabilidad si es mayor a 0,5, a 0,6, a 0,7, etc. Digamos, o sea, eso después lo determino aparte. Entonces yo le voy a decir, voy a tener de vuelta mi tabla original con mi columna de la gente que se fue con unos y ceros, y voy a tener una columna nueva de unos y ceros que va a ser mi predicción. Entonces lo que va a hacer acá, digamos, esto va a ser una tabla, ¿sí? Vamos a hacer una tablita. Vamos a poner unos artistas. Entonces, cada vez que yo tenga, digamos, una predicción que yo decía que la gente no se iba, o sea, que no se fue, y yo intenté predecir, bueno, si esa gente no, también dije que no se iba, voy a poner el dato acá, ¿sí? Ahora, si yo dije, si esa persona, digamos, en mis datos originales no se fue, y yo dije que se iba, o sea, yo predije que se iba, me va a completar los datos acá. Y lo mismo con la gente que se fue. La gente que en los datos originales se fue y yo predije que no, va a estar acá. Y la gente que en los datos originales no se fue y yo predije que sí, va a estar acá. ¿Sí? Entonces, es lo que voy a tener acá. Entonces, si yo dije positivo, o sea, positivo acá va a ser el 1, digamos, o sea, en esta tabla en particular lo ordeno al revés, pero digamos, o sea, si yo dije que se iba y se fue, digamos, va a ser un verdadero positivo. Lo mismo con la negativa, ¿sí?
si en la tabla original no se iba y yo dije que no se va, es un verdadero negativo. El falso positivo es cuando yo digo que se fue, pero no. ¿Sí? Entonces, una de las medidas que yo voy a tener, o sea, principales, o sea, para ver si mi modelo fue bueno, es el accuracy. ¿Sí? Que la accuracy o la precisión es cuánto acertó, o sea, fue un verdadero positivo y fue un verdadero negativo sobre el total de los datos. Ok. ¿Sí? Esta es la primera medida que nosotros tenemos que mirar. Después hay medidas de sensibilidad, especificidad, precisión, bla, 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 pero que ahora los vamos a ver cómo se calculan. Pero acá están todas las fórmulas. Por ejemplo, el nivel de precisión es de los verdaderos positivos sobre la suma de los verdaderos positivos y los falsos positivos. ¿Sí? Por eso, acostúmbrense, por más que accuracy en español significa precisión, llámenlo accuracy, porque estadísticamente accuracy y precision son dos cosas diferentes. ¿Sí? Igual una pregunta, ¿esto se llama matriz de confusión? No, porque realmente cuando uno lo ve se confunde todo, porque realmente creo que es por este el nombre, ¿no? Porque Sí, tal cual. que vas entendiendo como, igual se entiende, pero uno cuando lo ve dice, pero No, sí. al principio esto es chino básico, digamos, o sea, Sí. y vos decís TPFN, mierda, ¿qué es esto? Sí, pero ahora sí. Pero bueno, acá lo dice, digamos, es un falso negativo en FN. O sea, después que te pasa, digamos, el temor inicial de decir, ¿qué es esto? Digamos, y te relajas un poco, decís, mira, acá dice TP, true positive, o sea, un verdadero positivo, y acá dice true positive. Entonces, esto en definitiva, ¿qué está haciendo? Digamos, el cálculo de sensibilidad. De los true positive, o sea, calcular el ratio de verdaderos positivos sobre la suma de los verdaderos positivos y los falsos negativos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos en la vida real. Digamos. O sea, entonces, acuérdense, terminé mi modelo, o sea, con las probabilidades de los 5.000 empleados, o sea, de los 5.000 casos de testing, ¿no? Acá solamente elegí 20 porque si no se me hacía larguísima la presentación y quedaba horrible. Entonces, todo lo que yo tengo, digamos, o sea, en mi predicción del testing, digamos, se lo agrego a mi modelo o sea, a mi dato de testeo en una columna nueva que se va a llamar score. ¿Sí? Entonces, si yo hago un glimpse, por ejemplo, ahora de mi modelo HR test, va a tener una columna nueva que se llama score. Después, en base al score, asigno, digamos, una clase predicha, por ejemplo, digamos, arbitrariamente si la probabilidad es mayor a 0,5. Entonces lo que voy a hacer, a mis datos originales de testing, con la columna nueva de score, ¿sí? Le agrego con mutate, digamos, una variable nueva que se va a llamar mi predicción, ¿sí? Y acá le paso digamos, una función condicional, o sea, lo mismo que en Excel, digamos. Cada vez que la columna score, o sea, sea mayor a 0,5, poneme un 1, y si no, poneme un 0. ¿Sí? Esta es la función para crear esta tabla así bonita, nada más. Pero esta es mi tabla original, o sea, desde acá, desde Satisfaction Level hasta Salary, digamos, es mi fuente de datos original. Y acá está la columna nueva que le creé de Score y mi columna nueva de predicción. Entonces acá yo ya veo, por ejemplo, que este que tiene un 0,51, mi predicción es 1. ¿Sí? Y acá en la columna left, por ejemplo, yo puedo ver que realmente era 1. Entonces, en este caso, acerté. Este va a ser, por ejemplo, un verdadero positivo, ¿sí? Un true positive. Veamos el segundo caso, digamos, o sea, en la realidad, o sea, en los datos originales, o sea, el tipo, o sea, esta persona se fue y en mi predicción no. Entonces este sería un falso positivo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esto es lo que va haciendo. Digamos. Este es simplemente un recorte de los datos. O sea, ustedes cuando lo practiquen en R, por ejemplo, pongan, o sea, hagan view, o sea, de esto. Y listo, sí.
Y una Consulta. pregunta, porque acá te dan las probabilidades, ¿no? Entonces, pero después lo olvido y lo transformo en 1 y en 0, lo transformo en sale o no sale, no es como, bueno, este tiene 0,61, el otro tiene 0,50, entonces digo que el de 0,60 tiene más probabilidad. O sea, como lo transformo como que los dos salen porque los dos tienen más de 0,5. Sí, el 0,5 es arbitrario. Vos podés decir, bueno, que sea 0,6. O sea, Ok. En ese sentido, Sergio, ¿cuál sería capaz que un valor ideal teniendo en cuenta que estás prediciendo una salida con capaz que la delicadeza que eso tiene? Capaz que 0,5 me pareció muy poco, por eso te preguntaba. y ahí tenés que ir probando en realidad. No sé, creo que una buena medida sería un 0,6. ¿Y hacer el condicional más largo, Sergio, se puede como en Excel? ¿Varios condicionales? Sí, sí, Tipo anidados, sí. sí, pues yo, por ejemplo, o sea, lo que me interesaría ver, por ejemplo, en un filtrado inicial, por ejemplo, digamos, nivel de satisfacción y la última evaluación va a ser la evaluación de desempeño. Entonces yo podría tener, digamos, como otra condición de decir, bueno, o sea, si me quiero quedar, digamos, o sea, o por lo menos quiero predecir, o sea, la probabilidad de renuncia de la gente que realmente, o sea, tiene alto nivel de evaluación. Y por eso es importante, digamos, el análisis exploratorio. Pues fíjense, o sea, están viendo esta página, ¿no? Sí. Sí. Digamos, este es mi gráfico de todos los empleados. Yo acá, digamos, o sea, y que está explicado también en el documento, digamos, o sea, en el eje de las X, o sea, en el eje horizontal, yo tengo mi nivel de evaluación. O sea, que los empleados que tienen mejor desempeño van a estar más a la derecha y los que tienen, o sea, peor desempeño van a estar más cerca del cero, ¿sí? Y después tengo mi nivel de satisfacción, donde los empleados más insatisfechos, o sea, van a estar más abajo, y los empleados más satisfechos van a estar más arriba. El 0, o sea, representa, digamos, a la gente que no se fue, o sea, que todavía está en la compañía, y el 1 representa a la gente que sí se fue. En mis datos originales, olvídense que hicimos la predicción ahora, ¿no? Entonces, acá yo, o sea, puedo ver, y por eso es importante, digamos, el análisis exploratorio, digamos. Pues acá yo tengo un grupo de gente que tiene bajos niveles de evaluación y bajos niveles de satisfacción, que vos decís, ay, qué lástima que se quiere ir. O sea, si te querés ir, bueno, acá tenés mi carta de recomendación, llamá para pedir referencias y demás, pero en definitiva te está haciendo un favor. ¿Sí? Después tenés otro grupo de gente que son personas que tienen altísimo desempeño, pero pero bajísimo nivel de satisfacción. Entonces acá hay un problema, digo, que tendríamos que resolver con otro tipo de cosas, digo, no con un análisis predictivo. Pero bueno, tenés un grupo de gente acá que se te está yendo. Y después otro grupo importante que está acá y que también es preocupante es la gente que tiene altos niveles de evaluación de desempeño y altos niveles de satisfacción. Entonces, dentro de mi modelo, o sea, podría anidar como un if-else, como para decir, bueno, o sea, ¿quiénes son los que están dentro de este grupo? O podría crear una columna para decir, bueno, a ver, quiénes son de alto desempeño y demás, de alto desempeño y alto de satisfacción, o sea, como para poder filtrar también, digamos, o sea, quiero solamente las predicciones de este grupo de gente, digamos. De este grupo de gente, o sea, no me importa si se van, ojalá que se vayan bien. Y demás. Igual fue lo que dijiste con el tema también de los cargos, porque una cosa que no sé, que estoy hablando con una población de IT, de programadores, que siempre hay gente que está ahí enviando propuestas, entonces que por más que uno está mejor, si tiene una propuesta mejor de salario, se va igual. De que por ahí estoy analizando gente de otro departamento que... Tal cual, tal cual. Y algo importante, digamos, un detalle no menor, digamos, o sea, esto te va a dar una probabilidad, no te va a dar un porqué. El porqué lo tengo que buscar en otro lado, digamos, o sea, que por ahí, o sea, con la información, con esto del information game podríamos decir, bueno, a ver cuáles son las variables que realmente tienen más peso y también ver, que eso también se lo podría pedir a Pablo, en vez de lo de Mira FastModel. lo de la Information Gate, me perdí ahí. O sea, es, por ejemplo, o sea, digamos, o sea,
cuánto aporta una variable en el resultado de la predicción. Y eso pero va a depender de la empresa, ¿o no? Sí, pero digo, o sea, bueno, yo de mi análisis digo, bueno, o sea, tengo, no sé, el nivel de satisfacción, la evaluación, el salario, la cantidad de proyectos, o sea, la cantidad de horas mensuales que trabaja, los años de la, digamos, bueno, de todas estas, ¿cuál es la que más pesa? Y después lo digo, bueno, a ver, si el nivel de evaluación, o sea, pues vos después podés tener como simulaciones, por ejemplo, ¿no? Si mi nivel de satisfacción pasa de 0,5 a 0,6, ¿no? ¿Cuánto afecta mi modelo? ¿Cuánto afecta mi predicción, digamos? Como para poder después decir, mira, o sea, si invertimos un poquito más digamos, en la satisfacción de la gente, por ahí podemos bajar el nivel de rotación. Digamos, esto es como la punta del ovillo, o sea, esto es lo que vemos del iceberg. Después de fondo, digamos, o sea, hay un montón de cosas que podemos profundizar y demás que, nada, es todo un mundo, digamos. O sea. Sí, o igual mismo la fecha que la persona renuncia, como que en general en muchas empresas es como que en diciembre se dan las promociones, entonces normalmente quien no consigue la promoción renuncia, es como, bueno, si no consigo la promo, renuncia, entonces como uno puede comparar la fecha que uno pidió la renuncia con la fecha que en general se dan las promos. Bueno, y eso sería, digamos, todo un análisis de serie de tiempo que también, digamos, o sea, otro mundo aparte, digamos, o sea. Sí, tal cual. En fin. Pero bueno, se entendió lo que estamos haciendo en este paso. O sea, yo estoy, digamos, calculé mis probabilidades para los 5.000 registros de mi dato de testing, se los agregué, digamos, a la tabla original, digamos, en una columna que se llama score, o sea, que es mi probabilidad. Después, en función del valor del score, digo, bueno, o sea, hago mi predicción de unos y ceros, o sea, creo mi nueva variable de unos y ceros, para comparar después con el left. Entonces, con la función tabla, o sea, lo que voy a hacer, o sea, es mi matriz de confusión, que, digamos, ahora lo estoy haciendo manual, después hay formas más mejores de hacer este tipo de cosas. Pero para que se entienda el paso a paso. Entonces yo lo que voy a hacer, por un lado, es calcular o sea, voy a hacer una tabla de doble entrada con la función table, en donde voy a poner, por un lado, mis predicciones, y por otro lado, digamos, mi variable target. Y ahí me armó la tabla de confusión. O sea, entonces acá yo tengo mis verdaderos negativos, mis verdaderos positivos. Entonces está bien, ¿no? Digo, estos números. O uno dice, no, como eso depende de uno, decir, bueno, Es que ahora bueno. tendríamos que sacar toda la accuracy, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, de estos 384, sobre todo el total de casos, ¿cuánto es? Para no sacarlo todo a mano, la librería Caret o sea, tiene esta función que se llama Confusion Matrix, o sea, que lo puedo armar sobre mi propia tabla de confusión, ¿sí? En donde yo acá tengo, por ejemplo, el accuracy, que es del 78%. Bastante Este bien. es bueno, no sé, porque para mí parece perfecto, pero capaz alguien que trabaja dice que Es no es bastante un... bueno. Es bastante Ok. bueno. Podría ser mejor, tal vez. O sea, después, bueno, hay otro tipo de cosas. Bueno, o sea, ¿cuánto me cuesta, digamos, o sea, generar un modelo que me acierta, no sé, el 80% de los casos? Digamos, por ahí, o sea, por ejemplo, nosotros partimos de la base de que, o sea, al principio de que una persona tiene la probabilidad de irse o de quedarse igual, o sea, o de 0,5, digamos, o sea, si mi probabilidad es. Ahora, digo, bueno, o sea, tengo digamos, un modelo que asienta el 80% de los casos, o sea, que más o menos, o sea, le gané, digamos, a esa probabilidad, digamos, o sea, un 30%. Ahora, ganar un 2% más, un 5% más, un 10% más de precisión, ya se vuelve más costoso. Entonces ahí después vas jugando, bueno, también. En el cuánto tiempo me lleva desarrollar un modelo que me acierte, no sé, el 85% de los casos, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿voy a seguir sin mi modelo y que se vaya la gente? ¿O uso este, que no es el mejor, pero es útil?
de vuelta. Y otra pregunta, bueno, ahora con esto del COVID, que la gente no va a renunciar y ni se pueden echar la gente, como que está básicamente todo congelado, ¿qué hacemos con estos modelos que ahora con toda esta Los data, saco, o sea, no los usaría, por ejemplo. como ni lo puedes usar directamente, porque No los ahora en los usaría. próximos meses sabes que la gente no va a renunciar? No, Ok, por lo menos, Particularmente en mi empresa hay bastante gente que está renunciando, pero porque también eh, son programadores y que Claro, tienen un nivel de inglés todo lo alto, contrario, sí. entonces capaz que les llegan propuestas de otros lados que ahora, como están en esta situación, las deciden elegir. Sí, nosotros, por ejemplo, digamos, el primer mes de cuarentena tuvimos más contrataciones que todo el año. Sí, por esto, como que esto del COVID o sube o baja, pero algo va a impactar que sale de la normalidad, de lo que en general... De vuelta, el análisis exploratorio, o sea, lo que te va a permitir, bueno, decir, bueno, ¿me quedo con estos datos o no me quedo? Digamos, en el caso de Pablo, o sea, no le modificó mucho el esquema. En el caso tuyo, por ahí sí. Digamos. Ese tipo de cosas salen del análisis exploratorio. Pero fíjense, acá tenemos, o sea, un montón de cosas. O sea, tenemos primero el accuracy, que es lo que más nos importaba. El intervalo de confianza, o sea, que esto si lo corremos 100 veces, o sea, si corremos estos modelos 100 veces, o sea, este experimento 100 veces, en el 95% de los casos, o sea, el accuracy va a estar entre 0,77 y 0,79. Después, ¿se acuerdan que acá teníamos, no sé, sensitivity, specificity, precision y negative predictive value? Bueno, está todo acá. O sea, tanto quilombo para todo esto, bueno. Sí. Pero bueno, eso es lo lindo de Y hay Reddit. valores es un poco lo que veníamos hablando antes, pero hay valores de referencia para saber, no sé, si la No. accuracy está bien o no, porque eso lo determina la empresa según lo que Lo determina el precio y lo determina considera. también el dominio, o sea, el problema, digo. O sea, pues no es lo mismo, por ejemplo, digamos, esto, por ejemplo, si, no sé, estás trabajando con caños de gas y estás tratando de hacer una predicción de la durabilidad, de la probabilidad de que se rompa un caño de gas, un 0,78 por ahí es bajo. Claro. En ciencias sociales esto la verdad es un golazo, digamos. O sea, y si esto en la realidad funciona al 65%, digamos, o sea, que me den el premio Nobel. Digamos. Porque después uno tiene que jugar también, o sea, con esto, ¿no? O sea, con decir, bueno, mirá, yo dije que podía acertar en el 78% de los casos, pero acerté en el 60%, digo, bueno, y nos pudimos ahorrar tanta plata, digo, o sea, la rotación es carísima, digo, o sea, según Sí, FitSense, por ejemplo, o sea, la rotación puede ir entre 6 meses de sueldo a 1 año de sueldo según el seniority. claro. Entonces yo puedo jugar con esto, mirá, o sea, qué sé yo, bueno, yo predije en mi modelo que iban a renunciar, no sé, 10 personas, o sea, y renunciaron 6, o sea, o acerté en 6 nada más, digo, está bien, pues, o sea, esos 4 fue un error, digamos, o sea, le pifié, digo, pero en este 6 acerté y ahorramos esta plata, digo. Hay que jugar con eso, digamos, hay que hacerse amigo del error, digamos, y eso es lo que me encanta, por ejemplo, de Walter Sosa Escudero en los libros, digamos, o sea, que, digamos, o sea, y que lo hace muy claro desde la entrada y que es lo que me empezó a entusiasmar otra vez con la estadística, digamos, o sea, que de vuelta, o sea, son matices de grises, o sea, no es blanco-negro, no es matemáticas esto, o sea, entonces, hay una barrera de entrada en entender por ahí la simbología, el lenguaje, qué es un logaritmo, qué es esto, o sea, qué significa este símbolo, esta letra griega y demás. Pero de fondo lo que está, digamos, es esta incertidumbre, digamos, y esas cosas a mí me fascinan. Te tienen que pagar algo, Walter Escudero, porque lo que hablas de su libro lo tengo que comprar ahora. Está bueno. No, pero aparte, por ejemplo, digamos, no sé, más adelante podemos ver el tema de clustering, que es, por ejemplo, digamos, encontrar grupos. Y el tipo hace una explicación del clustering usando, por ejemplo, el último cajón de la cocina. Viste que en el último cajón de la cocina, por lo menos en Argentina, tenés Cualquier cosa. trapos rotos, o sea, tenés, no sé, cueritos de la llave del agua, tenés repuesto que no vas a usar, tenés pilas usadas, tenés pilas nuevas, tenés velas, digamos. Bueno, ¿cómo organizás eso, digamos, o sea, ese quilombo de ese cajón en grupitos? Y es una explicación fabulosa.
Después hay otra profesora que después también voy a tantear para ver si la puedo invitar, que se llama Débora Chan, que por ejemplo hacía una explicación de los test de hipótesis, usando como ejemplo si tu pareja te engaña. Entonces, entonces hacía toda una introducción, o sea, sobre, bueno, cuáles son los marcadores del engaño, ¿no? ¿Viste? Bueno, si no te trae flores y te empieza a traer, si no te regala nada y te hace un regalo, digamos, esas típicas cosas, ¿no? Entonces después empieza a armar toda la explicación en base, bueno, al p-value, bueno, si lo he hecho o no lo he hecho, o el nivel de drama con el que te voy a echar de casa, ¿viste? O sea, en función del p-value, ¿no? Digamos, encontrar esa gente, o sea, es un montón. Después hay un gallego, también suelo ver los videos, que creo que se llama Eduardo Sáez de Cabezón, un español, perdón, o sea, perdón por mi modismo, o sea, pero hay que encontrar esas referencias, digamos, o sea. Y después, bueno, lo último de hoy es la curva ROC. O sea, la curva ROC es una forma de ver también, o sea, qué tan bueno es el modelo. ¿Sí? Que para esto vamos a usar una librería, vamos a usar una librería que se llama ROC, para hacerla, digamos, la más sencilla y no complicarnos tanto hoy. La semana que viene sí. Pero lo que hace esto es, a medida que... ¿Cómo se va a construir? Esta es la fórmula, ¿no? Lo voy a buscar. Lo voy a buscar después a este ñato. Primero, digamos, o sea, yo tengo que construir, o sea, lo que hace este gráfico en particular es, o sea, se fija, digamos, si yo predije que la persona se iba y se fue, digamos, el gráfico va a ir para arriba. Entonces, por ejemplo, yo con esta persona dije que lo primero que hace es ordenar digamos, todos los datos por probabilidad, ¿sí? De mayor a menor. O sea, lo de más alta probabilidad, lo de menos probabilidad. Y después lo que hace es comparar la variable target original con mi variable prediction. Entonces, si yo, digamos, predije que se iba y el tipo se fue, la persona se fue, lo que va a hacer en el gráfico es moverse para arriba. Y así sucesivamente, o sea, y a medida de que se equivoca, o sea, que mi predicción falló, lo que va a hacer es moverse para la derecha. Entonces, o sea, lo que yo quiero es que mi curva, o sea, mi curva al principio sea lo más empinada posible, y que después sí, o sea, vengan, digamos, o sea, todos los falsos positivos o sea, acá arriba, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, yo en mi intersección del 0,2 de los X, mi tasa de acierto, mi tasa de verdaderos positivos es del 60%. O sea que con el 20% de los datos acerté al 60% de las renuncias. Y esto también es una forma de ver, bueno, qué tan bueno es el modelo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esto después le voy a buscar un video que explica bien cómo se hace, que es muy didáctico. Pero, o sea, tengan en cuenta lo siguiente. Esto es lo que se va dibujando a medida de que, tomando mi predicción y el valor real, que es o sea, mi tasa de ratios de positivos verdaderos. Si yo digo que se va y la persona se fue, el gráfico se va a ir dibujando para arriba. Después avanza al segundo registro. ¿Se fue? O sea, mi variable target, sí. Yo predije que se iba, sigue subiendo. Y así sucesivamente, y cuando yo dije que se iba, pero no se fue, se va a ir moviendo un poquito a la derecha. ¿Sí? Y bueno, y acá está el código para generarlo. Que primero, o sea, le pongo mi probabilidad de irse y después mi variable target. Y después, o sea, creo con otra función de performance la tasa de ratios positivos, la tasa de falsos positivos. Y bueno, esto es simplemente, o sea, con el plot, el objeto que va a dibujar va a ser el perf de performance.
Y el color si quieren para dejarlo bonito y listo. Y bueno, lo que quedó pendiente para la próxima va a ser, bueno, seleccionar las mejores variables y todo el tema de ganancia de información. Y como desafíos para ustedes, o sea, aparte de replicar todo esto, es hacer todo el análisis exploratorio, y si hay algún hallazgo que les llame la atención, y hacer todo esto con otra set zip, y ver qué cambios hubieron. Las fuentes, el libro de Carl Package, el libro de Pablo Casas, Matriz de confusiones, Curva Rock. Acá hay distintas opciones de Curva Rock, o sea que también como para jugar. Y bueno, terminamos. Genial. A mí lo que más me gustó es que por más que uno, por ejemplo, que yo no sea yo la que programe o la que yo que ponga el código, si alguien me quiere vender esto como si fuese la invención del mundo, yo voy a saber si me está vendiendo uno o no, porque yo voy a entender, yo, bueno, pero cuál es la probabilidad, cuál es la accuracy, y como que ahí uno está como mucho más atento para ver lo que quieren vender o quieren mostrar. De hecho, es lo que yo hago con Mariano, o sea, le digo a Mariano, bueno, a ver, perfecto, listo, o sea, ¿cómo valías los resultados? Después Mariano me explica algo. Pero o sea, ya yo empiezo a entender, mirá, la curva si fue esto, no sé, las variables son significativas, y eso no necesito saber tanto. Después por ahí nos rompemos un poco la cabeza para justamente poder explicar, bueno, a ver, cada vez que aumenta, no sé, por ejemplo, el nivel de satisfacción, cuánto baja la probabilidad de rotación, digamos, o por lo menos la probabilidad de rotación de la gente que me interesa, digamos. Pero bueno, digamos, esto es como el principio de un mundo mucho más grande. Así Y que, uno cuando más estudia, más ve que no sabe nada. te volvés loco. Eso es verdad. Vos estudiás, sabés que no sabés nada, pero... Sí. Pero, a ver, no sé, yo como en cierto punto, digamos, o sea, como que también te empezás a relajar con esto, porque al principio, o sea, mi angustia era, bueno, o sea, no sé nada de programación, o sea, voy a digamos, o sea, voy a quedar como muy expuesto de cara a, digamos, a un data scientist o de repente de otra gente que sabe programar. Después me di cuenta que yo necesito ser muy bueno en recursos humanos y tener, digamos, un aliado como Mariano, por ejemplo. Y ahora me di cuenta, digamos, o sea, que, por ejemplo, con poquitas cosas, por ejemplo, no sé, las regresiones lineales o las regresiones logísticas, si lo puedo aplicar, digamos, es una diferencia enorme, digamos, o sea, con lo que puedo hacer, digamos, o sea, con todo lo que vimos hasta ahora, o sea, digamos, a no hacer nada, digamos, es una diferencia abismal, o sea, de lo que podemos hacer. Por ahí, bueno, o sea, hay que, digamos, empezar a entender, bueno, qué es lo que necesito saber. Bueno, necesito saber un valor, digamos, o sea, un sueldo, un nivel de desempeño, que por ahí eso podría llegar a ser una regresión lineal. O necesito saber una probabilidad, necesito saber una clasificación. Esto va a ser alto, va a ser bajo, digamos. Por acá nuestra variable de target es dicotómica, o sea, o tiene un valor que es 1 o tiene otro valor que es 0. Podríamos también, o sea, ver en qué nivel de desempeño va a estar, digamos, que va a tener como 3 niveles por lo menos. Hay otra cosa para esto. Pero bueno, nada, eso es todo. Pero, digamos, incluso llegar a eso tampoco es tan difícil, digamos, o sea, y está todo hecho, y hay comunidad, o sea, eso es lo que me gusta de la comunidad de R, que vos podés, digamos, o sea, entrar a un lugar y preguntar, mira, ¿cómo hago esto? Y hay alguien que te va a orientar. Entonces, eso está muy piola. Así que bueno, 3 preguntas que quieran hacer. Yo no tanto una pregunta, pero un comentario. Creo que hoy día sí se me ha hecho evidente que se necesita, o sea, la diferencia entre simplemente saber analytics en general y tener todo el conocimiento de recursos humanos que soporte tu analytics cuando estás haciendo este tipo de variaciones, porque creo que un montón de cosas que sí estabas explicando, si no tienes el concepto de recursos humanos en la cabeza, como que puedes decir, esta variable tiene que ver con esta porque los números se lo muestran, pero en la vida real podría ser totalmente absurdo. Sí. De hecho me pasa con Mariano.
Por ejemplo, no sé si leen después el repositorio, en un momento dicen, bueno, mira, hay una variable que es la cantidad es las horas promedio de trabajo por mes, y el otro es la cantidad de proyectos. Entonces te dice algo medio obvio, digamos, o sea, que si la gente trabaja en más proyectos, trabaja más horas. Y digamos, no lo puedo tirar como el hallazgo, digo. Lo tengo que por ahí, o sea, por ahí no sería mi carta fuerte esa, digamos, para jugar. Y ahí sí entra el conocimiento del dominio. Pero bueno, también esto tiene que ver con, bueno, poder trabajar en equipo y poder aportar otras miradas, digamos, o sea, y otras teorías y otras ideas. Y por eso siempre también, digamos, o sea, no solamente vas a necesitar a alguien que sepa o aprender a programar bien, ¿no? También que vas a necesitar a alguien, digamos, como para poder influir en la gente, digamos, o sea, en la toma de la decisión. Que no es un tema menor, pues vos decís, pues en definitiva, o sea, ¿yo para qué quiero esto? Para poder tomar mejores decisiones. Pero poner, no sé, el número 1, no le importa. Digamos, quedó en la nada, digamos. O sea, si el dueño de la empresa se va a manejar de la misma manera que siempre, digamos, no importa, o sea, no importa todo lo que hiciste. Claro. Entonces, bueno, ahí hay que buscar estrategias, ¿no? Bueno, a ver, ¿a quién puedo tocar para, digamos, o sea, influenciar en el que tiene que tomar la decisión? Digamos. Y bueno, ahí entramos, digamos, en otro tema que no tiene nada que ver con Analytics, pero que es parte de Analytics igual. Así que bueno. Hay que ver las relaciones de poder en la empresa para ver por dónde entrar. Sí, no, a mí pasó, de hecho. Para que compren el proyecto, sí. Mi primer fracaso en Analytics fue en Pilkington, digamos, o sea, de haber hecho un análisis económico del ausentismo y demás, decir, mira, tenemos este problema, si lo podemos mejorar nos agarramos tanta guita, o sea, que equivalía, digamos, a 1,2, o sea, nuestro presupuesto de capacitación anual en ese entonces era de 600.000 pesos por año. Por cada punto que bajamos del ausentismo podíamos ahorrarnos 800.000 pesos, digamos, o no ahorrarnos, pero sí hacer, digamos, más efectivo ese costo. Más eficiente ese costo, y me dijeron que no, digo, o sea, y por ahí digo, bueno, o sea, si en vez de haber ido con mi gerente hubiese ido con otro, digo, hubiese sido por ahí, o sea, hubiese tenido éxito, porque capaz que al gerente de producción eso le interesaba, pero si le iba con el gerente de producción, o sea, me compraba un problema con mi jefe, porque lo estaba puenteando. Entonces digo, bueno, ¿con qué par podría hablar? Digamos, o sea, con Charlie. si hubiese hablado con Charlie, digamos, ahí decían, che, Charlie, mira, toma esto, a ver, o sea, fíjate si a Lucas le sirve. Y que fuese, digamos, una idea de Charlie para Lucas, digamos, o sea, para el gerente de producción, digamos. Y por ahí, o sea, hubiese servido para algo. Capaz que la gloria se la lleva a Charlie, no creo, igual por cómo era él, pero eso era mejor que, digamos, el cajón que terminó el proyecto. Claro. Pero bueno, también, viste, o sea, es parte del aprendizaje y demás. Pero nos pasa también incluso, digamos, bueno, o sea, con los gráficos que yo quiero usar, digamos, o sea, yo quiero usar un gráfico más bonito, o sea, más novedoso, bla, 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 y mi jefe quiere una torta. Sergio, no me río nomás, porque me pasó que recientemente hicimos una encuesta de pulso para clientes, fue gratuito, o sea, era algo para acompañar también a nuestros clientes. Y yo comencé un poco a usar Power BI, tocando, aprendiendo un poco también, me anoté un workshop con Pablo Senra, que no sé si lo ubicás, que hay en el LinkedIn como que ustedes son los referentes, y ahí siguiéndoles también me aprendo a esto y voy aprendiendo más. Y aprendí un poco a hacer una segmentación, uno de los enunciados que decía, ¿estás dispuesto a seguir haciendo con Office post pandemia? Y enlacé con la pregunta, ¿tienes hijos en edad escolar? Y en la segmentación la idea era mostrar que aquellos que sí tenían hijos quieren continuar con la modalidad home office, porque evidentemente después seguía un enunciado que decía cuántas horas invertís en organizar, coordinar los estudios, las clases virtuales de tu hijo. Entonces había como un momento donde abríamos la pregunta de quiénes tenían hijos y una segmentación de que casi en todos los clientes había un porcentaje alto de aquellos que tenían hijos sí querían continuar con la modalidad home office y tenían altas horas de inversión en coordinar las tareas de los hijos. O sea, era evidente la relación, ¿verdad? Sí.
a presentar un poco los informes y demás, pero es como que cuesta cuando querés meter una herramienta y quizás un poco más de análisis a algo y al final el paper va a salir en gráficos de Excel. Porque a colegas míos como que no le copa mucho la herramienta y como que mencionan que hay como un estrés de aprendizaje, ¿verdad? Que yo sé, a mí me pasó, me causó muchísimo estrés toda una semana, estuve hasta tarde, incluso ahora con R estoy todavía, como es mi tercera clase con ustedes, estoy en una curva de aprendizaje más estresada porque ustedes ya como que les siguen más a Sergio, pero no por eso quiero salir ni dejarme, pero me pasó ahora que con el Power BI no, hay demasiado estrés en entenderle cómo hacer la segmentación. Y es súper sencilla, pero al final el paper general, por así decirlo, de las empresas que hicimos, los gráficos van a salir en Excel y yo ahí estoy frustradísima porque quería como ir metiendo a poco otras cosas, pero bueno, fue como mi primer intento, pero tampoco no me caigo por eso, pero me río porque, por el ejemplo que diste también. ¿Y Karina González no te apoyaba en eso? No, Cari Re con el Power BI fue mi par en el equipo de consultoría. Yo estoy en otra unidad de negocios. Cari está como más arriba, ella está como Sí. Senior People Advisor y yo estoy como Project Leader en el área de consultoría. Y ella cuando supo que yo metía el Power BI para el análisis por empresa, le encantó. Y cuando le mostré la segmentación que fui haciendo, incluso quiero aplicar en encuestas de clima, porque hoy día lo hacemos gráfico en Excel y quiero que sea, o sea, los puntos Claro, porque, fuertes van a ser... tanto ella como Karina Bellencier también estaban como muy entusiasmadas con todo esto. Karina súper bien, pero fue mi par un poco en el área de consultoría la que es como que no, dijo que no, que había como mucho estrés en aprender la herramienta y Excel ya sabemos usar, o sea, ahí como que, ok. Está bien. También hay que ver lo que quiere mostrar la empresa, ¿no? Me da la sensación. A mí me pasó en algunas empresas, por ejemplo, que teníamos, no sé, un programa de capacitación para entrenar gerentes. Entonces yo lo que quería hacer, sin conocer todas estas herramientas ni nada, yo lo que quería hacer era analizar